Hola, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Lucrecia Boland y los acompaño en este video para introducirnos en el conocimiento de la obra de Elton Mayo, Problemas humanos de una civilización industrial. La primera edición en 1933 y la segunda edición en 1946. Como siempre, la recomendación es leer la obra completa porque hay muchos temas que pueden ser de interés. Nosotros vamos a hacer una selección vinculada a los contenidos del programa de la materia. Otra aclaración que les quiero hacer a estudiantes, a nuestros queridos y queridas estudiantes, es que este video y el PowerPoint y los comentarios que incluyen no agotan la clase y no agotan el contenido de la clase, sino que pretende ser un apoyo más. La recomendación siempre es leer la bibliografía, hacer otras búsquedas de material académico vinculados a este contenido y también, por supuesto, asistir a clase y a las consultas. Bueno, decimos que Elton Mayo nació en Australia en diciembre de 1880 y murió en Guildford, Reino Unido, el 7 de septiembre de 1949. Como decíamos, lo referenciamos como uno de los autores clásicos de la administración. Elton Mayo se formó en medicina en Australia y también en Reino Unido. Más adelante vuelve a la universidad a partir de otras inquietudes que le van surgiendo en el ámbito de su trabajo y de sus investigaciones, y vuelve a estudiar filosofía y psicología. Se gradúa con honores, es un teórico social, se convierte en un teórico social, sociólogo, psicólogo industrial, se especializa en teoría de las organizaciones, se interesa por las relaciones humanas y por el movimiento de las relaciones humanas, es uno de sus precursores. Su interés primordial fue estudiar al trabajador y los efectos que podían producir las condiciones físicas en el ambiente de trabajo en relación con la producción. Demostró Elton Mayo que no existe cooperación de los trabajadores en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores, de los dueños, de los gerentes, de los líderes en el ámbito de trabajo. Fundó en 1926 el Departamento de Investigación del Factor Humano, que es muy prolífico en producciones, que van a estar dentro, en el marco de la obra que vamos a ir comentando ahora, y desarrolla la mayor parte de su carrera en Harvard Business School entre 1926 y 1947. ¿Cuál es el contexto internacional en que surge esta escuela y Elton Mayo como precursor? Bueno, finalizada la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico que se da entre 1914 y 1918, se producen en Europa, y que tiene impacto a nivel mundial, importantes cambios en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito económico. A partir de 1920 y hasta la Segunda Guerra Mundial, otro de los conflictos bélicos importantes del siglo XX, que se desarrolla la Segunda Guerra Mundial entre 1939 y 1945. Bueno, decíamos que a partir de 1920 las monarquías europeas comienzan a ser reemplazadas por democracias. Y esto trae la consecuente, la consecuencia de que se traduce en una mayor participación por parte de la ciudadanía. Esta mayor participación es acompañada por el surgimiento de la defensa de organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores, el fortalecimiento de los sindicatos y también por el incremento, el avance significativo de la legislación social. Y en su marco, en el marco de esta legislación social, de la legislación laboral. La legislación laboral se empezó a ocupar de aspectos como la duración de la jornada laboral,
las enfermedades que se producían en el trabajo, las enfermedades laborales, identificación de trabajos insalubres, también de la seguridad social, indemnizaciones, entre otros aspectos que se fueron desarrollando, ¿no?, en el ámbito de la legislación laboral. También en esa época se da el desarrollo de las ciencias sociales, como la sociología, la psicología, antropología, y esto trae un mayor conocimiento, un mayor acercamiento al conocimiento de variables de la conducta, del comportamiento humano, lo que va a permitir elaborar teorías más realistas y más integrales, ¿no?, del comportamiento, de la conducta de las personas. Este movimiento de la sociología industrial emerge principalmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, precisamente porque son los lugares donde más se expande la industria en un primer momento y donde se desarrolla el capitalismo. Aparecen nuevas organizaciones diferentes a las que se venían analizando, con características diferentes a las que se venían analizando hasta el momento, y para las que los enfoques las teorías, los modelos teóricos que se habían esbozado hasta entonces, recordemos Taylor, Fayol y sus elaboraciones y marcos teóricos de ellos y de sus seguidores, resultan insuficientes para dar respuesta a estas novedades que se producen en las organizaciones como consecuencia del crecimiento de las organizaciones, de la industria, del amontonamiento de personas, de aglomeración de personas que pasan a ser las empresas como consecuencia del avance del capitalismo. Se dan otras problemáticas a nivel personal, a nivel de la sociedad, a nivel individual, que, digamos, van a necesitar de otra formación, de otros marcos teóricos, de otras respuestas en principio en ese momento, y de buscar otros modelos a aplicar, desarrollar otros modelos. Vamos con el contenido de la obra, el contenido de la obra de Elton Mayo. La presentamos, no vamos a ver toda la obra, nos introducimos y vamos a ver algunas partes por una cuestión de tiempo y de selección en el programa, pero como les decía, la recomendación es leerla toda porque tiene temas, desarrolla temas más allá de los experimentos concretos de laboratorio, temas que dan lugar a la reflexión y al debate, y que tienen plena vigencia hoy en día, tanto a nivel social como a nivel de las industrias y organizacional, empresarial y organizacional. Bueno, en la edición que nosotros compartimos está el prefacio a la edición castellana por Sergio Bagú. Ese le vamos a leer completo y vamos a comentar algunos párrafos acá en este video. También vamos a leer el prefacio a la segunda edición norteamericana. El prólogo está hecho por Elton Mayo. En la obra también se tratan temas y se despliegan temas como son la fatiga, qué es la monotonía, el significado del estado de ánimo, y esto todo lo hace Elton Mayo sobre la base de investigaciones y de documentación, de publicaciones elaboradas por él y su equipo en la Harvard Business School, digamos, investigaciones que se desarrollaron entre 1926 y 1945, si no me equivoco, 1926-1945, que, digamos, le dan mucho contenido a esta obra. Es importante destacar que la obra de Mayo pertenece a una línea de trabajo que pretendió brindar un enfoque social al tema del trabajo, al tema del trabajo en las organizaciones. Dejan de focalizarse tanto en la tarea o en la estructura organizacional, como lo habían hecho Taylor, Fayol y sus seguidores, y esta obra evidencia un planteamiento esencial de las relaciones humanas, que es
la influencia directa del individuo, pero el individuo como ser social, un individuo que participa de grupos, que pertenece a grupos e interactúa con otros individuos, y también, bueno, ver qué pasa con esa influencia directa del individuo como ser social en los procesos de trabajo. Como decíamos que esta obra de Elton Mayo constituye uno de los principales trabajos que brinda marcos teóricos, estas publicaciones que yo les decía que incluyen la obra, marcos teóricos y aplicaciones prácticas también, el experimento de Hawthorne, que tiene sus 4 etapas, que las vamos a ver más adelante en este mismo video. Entonces, da marcos teóricos y aplicaciones prácticas que son la base de infinidad de publicaciones posteriores, tanto a nivel académicas, de universidades, de empresas, de industrias y también de consultoras durante los más de 70 años que hace que se publicó esta obra, más 80 años que se publicó esta obra, cercanos a los 80 años. Por esto, Elton Mayo es considerado el precursor de la teoría de las relaciones humanas a nivel organizacional. También acá vemos en el apartado del capítulo 6, habla de la reacción, uno de los títulos, uno de los apartados, de la reacción de la industria sobre el orden social, desarrollo técnico y anomia. Acá él, como decíamos, que aborda otros temas, no solamente la cuestión laboral y hacia el interior de las industrias, sino que también habla del crecimiento de la industria y cuál es la consecuencia de ese crecimiento de las industrias como motor de las sociedades y de las culturas, de las civilizaciones, cuál es el impacto en las ciudades, en lo social, y habla de que este crecimiento así tan acelerado va generando, según él, plantea como temas de reflexión, desintegración social, desorganización social, ¿no? Pérdida de normas, la anomia. Y eso es una preocupación importante de Elton Mayo y queda plasmada en este texto. También, bueno, se refiere a estos temas cuando habla de teorías de gobierno y el orden social, porque también dice que no se le puede echar toda la culpa a la industria, ¿no?, de la desintegración social, sino también a políticas de los gobiernos, ¿no?, vinculadas a promover o a descuidar, en todo caso, el orden social y entendido como la posibilidad de garantizar una buena convivencia a nivel social y por lo tanto también a nivel hacia el interior de las organizaciones. Bueno, empezamos a introducirnos en los ítems que vamos a desarrollar un poco más. Como les decía al principio, nosotros vamos a ver algunos puntos, pero la recomendación es leer todo el prefacio a la edición castellana de Sergio Bagú. El pensamiento de Elton Mayo, dice Bagú, excede los límites técnicos profesionales y habiendo comenzado su libro con un análisis de experimentos concretos, se remonta en capítulos siguientes a temas históricos, sociales de vasta proyección, como de organización social y evolución histórica. Eso que les comentaba en la filmina anterior. Son temas que tienen plena vigencia, en los que se introduce Elton Mayo en esta obra y que dan lugar a la reflexión y al debate, y son temas que se pueden discutir hoy en día, no solo sobre los que se puede pensar, sino que es necesario pensarlos. Sobre todo la cuestión de la cooperación en los vínculos, en lo social, la cooperación de las personas entre sí en la sociedad y también como garantía también de la cooperación en el marco de las organizaciones. En un segundo párrafo que nos interesa compartir, dice Bagú, en otro párrafo, el pensamiento de Elton Mayo constituye un examen de conciencia individual y profesional de un estudioso formado en la gran corriente de pensamiento liberal democrático del siglo XVIII, que enfrentado con la realidad de los procesos sociales, advierte que el patrimonio ideológico por él heredado le resulta completamente insuficiente para interpretar esos procesos.
Esto lo obliga a iniciar la extraordinaria tarea de renovar todo el instrumental de observación e interpretación de procesos sociales. Bueno, esto nos interesa compartirlo con ustedes. Bueno, lo que dice que hasta ese momento él había estudiado en la época en la que tenían plena vigencia los estudios de los que llamamos, de quienes llamamos padres de la administración, por ser quienes hacen los primeros desarrollos teóricos y los escriben, Taylor y Fayol, y él encuentra, a partir de experimentos y de experiencias que hace en esta nueva realidad con la que se encuentra, de avance del capitalismo y del crecimiento de las industrias, que esas investigaciones, esos marcos teóricos que tenía, producto de su formación, basados en estudios de autores clásicos hasta ese momento, no le daban respuesta para abordar las situaciones, para intervenir en las situaciones de las empresas de su tiempo, de las organizaciones de su tiempo. Y en este sentido lo que hace es, digamos, mirar críticamente su formación y el famoso que hoy está tan de moda bueno, digamos que es algo que nos atraviesa y que es necesario en la vida profesional y también en la vida personal, el famoso aprender a aprender. Él lo aplica y trata de aprender, de buscar otros modelos teóricos, de aprender otras. Vieron que decíamos que empieza a estudiar psicología, sociología, filosofía, en la búsqueda de material, de recursos teóricos que le permitan interpretar y abordar esta nueva realidad que encuentra él en las industrias en las que les toca investigar. Siguiendo con el prefacio por Sergio Bagú, para Elton Mayo, el empresario industrial, jefe, dueño de la compañía, debe saber que cuando la economía de un país alcanza cierta etapa de evolución, la antigua actitud del empresario frente al trabajador caduca por lo antieconómica y lo antisocial. El empresario tiene que empezar a reconocer que el trabajador no es una entidad mecánica, como se lo tomaba hasta ese momento, el hombre como un engranaje más de la maquinaria, sino que es una entidad humana, que el medio en el que actúa está integrado por elementos sociales, históricos y económicos que es necesario considerar. Esto es muy importante. El cambio, se deja de tener el foco en la tarea, en la máquina, en la estructura organizacional, en esa orientación de decirle a la persona lo que tiene que hacer y en el convencimiento de que la persona lo va a obedecer sin cuestionarlo, entiende que hay que fijarse en el hombre como ser social, en la persona y en cuestiones vinculadas a su psicología, a la forma de interrelacionarse en los grupos sociales y de trabajo. El prefacio a la segunda edición norteamericana, que lo escribe Elton Mayo, y rescatamos dos de las conclusiones. La primera conclusión, que dice que todos los problemas de relaciones humanas en la industria o en cualquier otra parte son problemas complejos. Problemas complejos quiere decir que tienen múltiples dimensiones, que digamos, hay distintos aspectos, distintas facetas, distintas dimensiones que deben ser analizadas para interpretarlos y en todo caso abordarlos y ver las posibilidades de encontrar una solución. Los factores determinantes de una situación particular pueden abarcar desde lo estrictamente económico hasta los problemas de prestigio social. Y la segunda conclusión a la que expone Elton Mayo es que no existe una panacea, es decir, una mejor y única solución para todos los males industriales y sociales. Habrá que buscar una solución posible o una forma de abordaje posible frente a lo imposible, ¿no? De encontrar la mejor, la más perfecta. Bueno, en el capítulo 3 se describe la experiencia de Hawthorne, la experiencia de Hawthorne que se hace en 4 etapas.
Bueno, se hace en la Western Electric Company, en los talleres en Chicago, que llega a ocupar entre 25.000 y 45.000 empleados, y básicamente en la búsqueda de la consideración por el obrero y su bienestar. Esto, digamos, es de las experiencias prácticas de laboratorio concretas que elabora Elton Mayo con su equipo y que comparte en esta obra. La experiencia de Hawthorne se elabora en 4 etapas y en el libro comparte parte de esta investigación que se realizó, la experiencia de Hawthorne, entre 1926 y 1945. Es una investigación, una experiencia de largo alcance que pueden pagar las empresas en esa época por el florecimiento económico. Se empiezan a hacer experiencias de largo alcance, de largo plazo. Bueno, la experiencia tiene 4 etapas: los estudios de iluminación, el cambio de las condiciones físicas de trabajo que se hace en la sala de prueba de armados de relays, que es una experiencia conformada por 15 etapas, que lo vamos a ver ahora más adelante. Y también el programa de entrevistas para indagar sobre las condiciones de trabajo y los estilos y el efecto de los estilos de supervisión. Y agregamos uno más, que es la observación piloto para conocer al interior del grupo, digamos, los procesos al interior del grupo. Lo vamos a ver también en esta experiencia en la sala de prueba y armado de relays, para conocer procesos como el estado de ánimo, qué pasa con el estilo de supervisión y la informalidad a nivel grupal. Con respecto a esta primera experiencia, del experimento de Hawthorne, tenemos los efectos de la iluminación, que tenía como principal objetivo conocer el efecto de la iluminación sobre el rendimiento de las personas en el trabajo. La experiencia es como sigue: un grupo de observación a la que se le asignaba grados variables de iluminación, y un grupo de control con intensidad constante, y realizaban todos la misma tarea, es decir, se dividen en 2 grupos. Uno va a ser el grupo de observación, al que se le va a ir variando la intensidad de la luz como condición física de trabajo, y el grupo de control, que se va a mantener la intensidad constante de iluminación. Y digamos que se va a observar la diferencia de las observaciones. La disminución de la iluminación en uno de los cuartos, en uno de los grupos, en el grupo de observación, no reveló ninguna diferencia en el rendimiento del trabajo con el otro grupo. Se llega a la conclusión de que el complejo de factores que es el organismo humano modificó el equilibrio y frustró el propósito del experimento. Acá es donde empiezan, en estos experimentos, con estos resultados, empiezan a darse cuenta de que los modelos que tenían teóricos para analizar, para abordar las situaciones, no daban resultados, porque digamos que no le permitían llegar a conclusiones que pudieran ser de base para hacer propuestas que incrementaran la producción. Es ahí donde empiezan a preguntarse por otras formas, ¿no? Otros modelos teóricos. Bueno, la experiencia del montaje de relays telefónicos para analizar, para observar el cambio en las condiciones físicas de tareas del trabajo. La tarea es reunir una bobina, una armadura de resortes de contacto y aisladores en un brazo asegurados con 4 tornillos. La duración de la tarea es de aproximadamente 1 minuto. Se trabajó en una cámara de ensayo, un grupo de observación, separado del taller principal durante 5 años, entre 1928 y 1932. Y se registraron los rendimientos durante ese periodo, ¿no? 5 obreras trabajaban en el grupo, en el montaje, y una distribuía las piezas, ¿sí? Este grupo iba a ser el que iba a ser observado.
Como decíamos, esta experiencia se desarrolla en 15 etapas. La primera etapa del experimento, antes de instalar a las 5 obreras en la habitación especial que se iba a observar, se registró sin que ellas lo supieran la producción individual de cada una de ellas durante 2 semanas y se obtuvo así el rendimiento básico, que iba a servir de base para comparar con los incrementos en su caso si se dieran con motivo del cambio en las condiciones físicas de trabajo. En la segunda etapa de este experimento, las muchachas fueron trasladadas a la cámara de ensayo y nuevamente se registró su rendimiento durante 5 semanas sin introducir ningún cambio. En la etapa 3 de este experimento se introduce un cambio, que es la variación en el sistema de pago en los dos grupos. En el taller general, las chicas cobraban a razón de tanto por pieza hecha por un grupo de 100 obreras. Ahora, el otro grupo, el grupo de observación, cobraría a razón de tanto por pieza hecha por el grupo de 5 obreras. Esta experiencia, esta etapa, duró 8 semanas y la producción aumentó. Habría que preguntarse por qué, ¿no? Es un buen ejercicio para ustedes, les dejo la inquietud. En la etapa del experimento, en la etapa cuarta del experimento, el cambio introducido es el siguiente. Se dio a las obreras 2 pausas de descanso de 5 minutos cada una, a las 10 horas y a las 14 horas. Este tema había sido discutido con las muchachas, así como fueron discutidos todos los cambios subsiguientes durante las 5 semanas que duró esta etapa de la producción. En esta etapa, durante las 5 semanas que duró esta etapa, la producción aumentó. Acá es muy importante tener en cuenta que no, por más que en el libro describe que el cambio introducido es las 2 pausas, esta cuestión de discutir los cambios con las personas que trabajan también es un cambio en sí mismo, que genera un impacto en el comportamiento, en la actitud de los trabajadores. En la quinta etapa experimental, las pausas se extienden de 10 minutos cada una, a 10 minutos cada una. Durante las 4 semanas que duró la etapa, el rendimiento diario y semanal del grupo aumentó más que en los periodos anteriores. En la etapa 6 del experimento se concedió a las obreras 6 pausas de 5 minutos cada una durante 4 semanas. Acá el rendimiento tuvo una pequeña disminución y la justificación es que las operarias se disgustaron ante las constantes interrupciones. En la etapa 7 de esta experiencia, en el periodo en que concluye la primera fase de investigación, en la etapa 7 concluye la primera fase de la investigación. Se agrega un refrigerio a media mañana y otro a media tarde. Se eliminan las 6 pausas de 5 minutos y se vuelve a las 2 pausas, pero ahora 15 minutos la de media mañana y 10 minutos de duración la pausa de la tarde. Esta etapa, que es la última de la fase 1, la etapa 7, duró 11 semanas y en las que el nivel de producción recuperó el anterior y se mantuvo. Bueno, en la segunda fase, la segunda fase del experimento incluye de la etapa 8 a la 11. Se mantienen constantes las condiciones del periodo 7 y se introducen otros cambios. Empieza la fase 2 de la experimentación en la etapa 8, se mantienen las condiciones de la etapa 7, se introduce el cambio de que el grupo dejaba de trabajar 30 minutos antes, es decir, ahora salen en lugar de las 17 horas a las 16:30. Durante las 7 semanas que duró esta etapa, la producción diaria y semanal incrementó significativamente.
La etapa 9 se reduce en 30 minutos más la jornada de trabajo, salen a las 16 horas, termina a las 16 horas. La etapa experimental duró 4 semanas y aumentó el rendimiento horario medio y disminuyó la producción diaria semanal. En la etapa experimental 10, el grupo volvió a las condiciones de trabajo del periodo experimental número 7, que incluía una pausa de 15 minutos a media mañana y una pausa de 10 minutos a media tarde, refrigerio y jornada laboral completa. Y durante las 12 semanas que duró, el grupo consiguió y sostuvo, en relación con su rendimiento diario y semanal, una producción muy superior a la de cualquier época anterior. En la etapa 11 de esta segunda fase, de común acuerdo, obreras e investigadores acordaron en suprimir los días sábados como jornada de trabajo. Durante las 12 semanas que duró la etapa, la producción diaria aumentó, pero no alcanzó a compensar la disminución producida por no ir a trabajar los sábados, en la jornada del sábado. En la etapa número 12 de esta segunda fase, en septiembre de 1928, el grupo volvió a las condiciones de la etapa 3, que era la variación en el pago, no sé si se acuerdan, al comienzo de la investigación. Se suspenden durante 3 meses refrigerios, pausas y demás concesiones. Se inicia el programa de entrevistas y el rendimiento diario y semanal aumentó en esta etapa a su punto más alto, más que en cualquier otra época, y durante todo el periodo no hubo tendencias descendentes. En la etapa 13 del experimento se volvió a las condiciones del periodo 7, ¿se acuerdan que era pausas y refrigerio? La única variación que fue que la compañía suministraba las bebidas y las muchachas debían traerse su comida. Durante las 31 semanas que duró esta etapa, la producción aumentó más que en el periodo 12. Este acrecentamiento constante parecía ignorar en su desarrollo ascendente los cambios experimentales, los cambios que la producción se incrementaba independientemente de las mejoras de los aportes al cambio en las condiciones físicas. Las etapas 14 y 15, la etapa 14 fue repetición del 11º periodo, se suprimían los sábados como jornada laboral, duró 8 semanas, y en la etapa 15 se reimplantaron las condiciones del periodo 13, y desde entonces el periodo 7 quedó como modelo establecido para el grupo. Es un ejercicio interesante puede ser que ustedes observen cómo fue variando la producción a partir de los distintos cambios y vayan sacando alguna conclusión, ¿no? Registrando ustedes de los motivos por los cuales pueden haber habido resultado de esos cambios como producto de las variaciones en las condiciones físicas. Para acompañar las conclusiones de Elton Mayo. Y aparte para comenzar a hacer este ejercicio de observación y de sacar conclusiones en base a investigaciones. En este caso, las de Elton Mayo. Algunas conclusiones a las que llegó Elton Mayo, ustedes pueden acompañar con las conclusiones que saquen ustedes. La tendencia ascendente en el rendimiento, como hablábamos recién, independientemente de los cambios que conciernen a los periodos de descanso. Elton Mayo descubre que el sentimiento de pertenecer a un grupo de las personas y el hecho de que sean considerados en sus opiniones, en sus pedidos, tiene que ver en la motivación para el trabajo y como consecuencia el impacto en la producción. La reducción del cansancio muscular no ha sido el factor principal para acrecentar el rendimiento. Las muchachas que trabajan en la cámara de ensayo no se han sentido más satisfechas, se han sentido más satisfechas, estaban siendo observadas, escuchadas, se les preguntaba, se consideraban sus opiniones,
digamos, se iban acomodando, mejorando a partir de la observación las condiciones físicas de trabajo, y esto hizo que el grupito que estaba siendo observado y atendido, las muchachas se sintieran, que eran las cámaras de ensayo, se sintieran más satisfechas. Disminuyeron la asistencia en un 80%, el rendimiento está más relacionado con el tipo de jornada de trabajo que con el número de días trabajados en la semana. La salud de las operarias que trabajaron en la cámara de ensayo se mantuvo y en algunos casos mejoró. Las nuevas condiciones de trabajo han inspirado a las obreras a venir a trabajar cada mañana. Y también otra de las conclusiones es que una vigilancia menos estricta ha mejorado la actitud mental de las trabajadoras. El informe hace notar que industrialmente puede ganarse mucho teniendo mayores consideraciones personales hacia los niveles de empleo más bajos. Se considera en el informe que el incentivo de pago, las mayores ganancias del grupo, pueden haber tenido alguna influencia, pero no muy importante, y proclama luego su convicción de que los resultados se deben principalmente a transformaciones en la actitud mental, ¿no?, de las trabajadoras. Antes de cada cambio de programa se consulta al grupo, se escuchan sus comentarios y se los discute. Sus objeciones llegan algunas veces a invalidar o a dejar de lado alguna de las sugerencias o de las propuestas del grupo de investigación. Indiscutiblemente, el grupo desarrolla un sentido de participación en las determinaciones decisivas y se transforma en una especie de unidad social. En cuanto al programa de entrevistas, que es otra de las facetas del experimento de Hawthorne, los registros de las experimentaciones en las cámaras de ensayo mostraron que un progreso continuo en el trabajo de las operarias se debía probablemente a una mejora en la moral provocada seguramente por una mejor supervisión, por una mejor estrategia de acompañamiento, de liderazgo. Se plantean a los investigadores dos problemas. El primero, relativo a la fiscalización, al control, a la forma de control a aplicar fuera de la cámara de ensayo, en la planta general. Y el segundo, a responder a la pregunta, ¿hay una falta tan grande de libertad y de felicidad como parece sugerirlo el progreso realizado en la cámara de ensayo? Para elucidar estos temas se lanzan dos proyectos de investigación: el experimento de la cámara de mica en agosto de 1929 y programa de entrevistas en septiembre de 1929 en el que se propuso el programa de entrevistas. Aprender de los empleados lo que les agrada y lo que les desagrada de su condición de trabajadores, proporcionar bases para la formación de supervisores y completar y verificar conclusiones de las investigaciones en curso. El programa de entrevistas demostró que la dificultad principal no consistía en un simple error de supervisión, ni en un conjunto fácilmente modificable de condiciones de trabajo. Era algo más íntimamente humano, más recóndito. En realidad, la palabra supervisión había demostrado ser otra palabra más que tiene tantos significados que finalmente no significa nada. En cada departamento existía una situación humana, dichas situaciones nunca eran idénticas y en cada situación diferente el supervisor desempeñaba un papel diferente. Bueno, esto es muy importante y es también de las conclusiones que sacan a partir de las investigaciones que se efectúan en estos experimentos y que dan lugar a la capacitación, a la necesidad de capacitar supervisores y también de ver el caso a caso, esto que dice que en cuestiones humanas, las situaciones humanas no se puede generalizar y tampoco se puede generalizar en un estilo, digamos, enseñar un estilo de liderazgo y pretender que se aplique igual para todas las personas. ¿Por qué? Porque tanto el líder, digamos, tiene también su filtro a la hora de entender qué es un liderazgo y cómo tiene que tratar a las personas,
depende de su propia impronta, y también las personas, los trabajadores, tienen su propia forma de percibir, ¿no?, los diferentes estilos de liderazgo. Y también tener en cuenta que las situaciones humanas son diferentes, no se pueden abordar todas de la misma manera. Las conclusiones, seguimos con conclusiones de este experimento. El nivel de producción es resultado de la integración social. Se destaca la importancia del comportamiento social de los empleados que trabajan e interactúan en grupos, no trabajan en forma aislada de lo que hacen sus compañeros. La importancia de reconocer que existen recompensas y sanciones sociales para aquellos trabajadores que se salen de los parámetros de los grupos. También la existencia de grupos, el reconocimiento de la existencia de grupos informales en las organizaciones. Se destaca la importancia de las relaciones humanas en el trabajo, la importancia de tener en cuenta el contenido del cargo, de cada cargo, y el énfasis en la necesidad de hacer énfasis en aspectos emocionales. Bueno, en el capítulo 8 se habla del problema del administrador y que tiene que ver también con estas cuestiones que estamos conversando. Y dice Elton Mayo: hemos progresado admirablemente en lo concerniente a la investigación científica y a la formación de hombres de ciencia, pero hemos fracasado por completo en cuanto a promover un desarrollo educativo equivalente orientado a descubrir y a formar administradores de capacidad excepcional. Es necesario descubrir mejores métodos para conseguir una élite administrativa, mejores métodos para mantener el buen estado de ánimo entre los obreros. Tiene mucho que ver con el estilo de supervisión al que hay que estar atento. Bueno, entonces vamos cerrando con las críticas que hace Chavenato a los trabajos de Elton Mayo y equipo, y en general a la Escuela de Relaciones Humanas. Dice que se presenta como una oposición cerrada a la teoría clásica, como si fuera opuesta, cuando en realidad puede verse como complementaria, se pueden complementar, son teorías que se pueden ir complementando, si bien son muy diferentes, ¿no? Que es un enfoque inadecuado de los problemas de las relaciones empresariales, que ve el conflicto como algo indeseable. Después también tilda de concepción ingenua y romántica del operario y del empleado, y entendiendo que en realidad es ingenuo ver que existe correlación entre felicidad y productividad. Bueno, dice también lo que critica el estudio de Elton Mayo, porque dice que porque no tiene rigor científico, porque el campo experimental es limitado, y también dice que no está clara cuál es la unidad de análisis, porque salta de estudiar al individuo, al grupo y después a las organizaciones. Entonces, bueno, pero en este sentido es importante destacar el trabajo de Elton Mayo en ese contexto en que el estado del trabajo científico era otro. Y además, una cuestión muy importante que en la metodología de trabajo de Elton Mayo y su equipo es que cambia, porque tanto Taylor como Fayol, sus seguidores, el trabajo empírico era muy frío, era observación, mediciones, cálculos de tiempos y de movimientos. Y Elton Mayo empieza a hacer observación participante, entrevistas en que los operarios, los trabajadores pueden expresarse, pueden hablar. Entonces, por eso se llama este enfoque más psicoanalítico, más sociológico, que cambia la metodología. Y esto es algo que lo hace Elton Mayo. Bueno, por eso habla de parcialidad en las conclusiones, por esto mismo, por esta alimentación del campo de experimento. También le critica el énfasis en la organización informal, la existencia de grupos informales versus la organización formal, clásicos, cuando en realidad las organizaciones tienen grupos formalizados y grupos informales, y los dos se atraviesan. Tanto la organización está atravesada por relaciones formales
y relaciones informales. Y eso le da, eso digamos que configura la estructura real en términos de Elliott-Jaques, la estructura que realmente opera. No podemos decir que haya una organización absolutamente formal ni una organización de estructura absolutamente informal. El enfoque manipulativo de las relaciones humanas le critica, la persona cree que ejecuta una acción participativa por su propia voluntad, pero bueno, en realidad son los investigadores los que orientan la voluntad, ¿no?, de las operarias en estos trabajos, en estas investigaciones y observaciones. Y dice, Chavenato no busca superar la degradación del trabajo humano, sino minimizar las resistencias de los trabajadores a esa degradación. Bueno, y por último cierro con una respuesta que, según mi opinión, Elton Mayo le contestaría a Chavenato, sobre todo esta última crítica, ¿no? Sostiene Elton Mayo que el hecho de que persista en las personas el deseo humano de una actividad cooperativa y que este deseo puede ser utilizado por una administración inteligente y honesta, significa que tales problemas pueden enfrentarse directa y esperanzadamente. Bueno, como les decía al principio, les invito a leer el material completo, a hacer más lecturas del material teórico, del material bibliográfico, a leer la obra completa, si está en su voluntad, de Elton Mayo, a asistir a la clase y hacer consultas que les permitan enriquecer este aporte que comparto ahora con ustedes. No se queden solo con este video. Gracias por llegar hasta aquí.